Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Katy Sánchez y soy diseñadora estampado. Y en este video te quiero explicar cómo tú podrías pasar que tu diseño se convierta en un producto. Para aquellos que no me conocen, apenas llevo un año en este proceso de crear mi propia tienda online, de comenzar a vender mis diseños y bueno, ya estoy comenzando a vender mis diseños en algunas compañías en Estados Unidos y te quería explicar un poquito entonces qué opciones tienes tú a la hora de comenzar ese negocio, porque estás súper apasionado creando este tipo de diseño y ahora no sabes qué hacer con ellos. Es decir, luego de que descubriste esa habilidad súper linda, entonces ahora no sabes qué vas a hacer con esa habilidad y por eso quería hacer este video para explicarlo. Para aquellas personas que no han creado nunca un estampado, los invito a mi mini curso gratis. Empieza simple creando tu diseño, en el cual les enseño paso a paso cómo crear este tipo de estampado, este tipo de diseño y luego convertirlos en un producto. Bueno, pero vamos al grano. Voy a hablarle aquí de dos, digamos, metodologías que yo estoy utilizando para poder empezar a generar dinero con mis diseños, ya que quiero seguir creando esos hermosos diseños. La primera metodología que quiero hablar es de impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda se trata de que tu producto se imprime exactamente en el momento en que tu cliente compra el producto. Es decir, en el momento en que tu cliente decide comprar el producto, bien sea zapatos, bien sea notebook, lo que sea que estés vendiendo, el cliente paga y luego el cliente paga, entonces se imprime el producto y se le envía a ese cliente. Es decir, que antes de que ese cliente no haya decidido comprar, ese producto físicamente no existe, pero sin embargo tú lo puedes promocionar en las redes sociales o en tu tienda online, mostrando el producto de manera irreal, por decirlo así, o de manera real en un mock-up. Entonces tú trasladas tu diseño a un mock-up, ese mock-up los muestras en las redes sociales y luego de que el cliente compra, ahí sí se imprime en la realidad el producto. Espero que me haya hecho entender porque es un poquito como complicado. Entonces, les vuelvo a explicar un poquito. Entonces, impresión bajo demanda es cuando el cliente viene, se para frente a tu tienda online, dice sí quiero comprar y en el momento que hace el pago, en ese momento se envía los datos a una compañía y la compañía ahí es cuando imprime el producto. Así es como funciona. No tiene que ser exactamente el cliente. Incluso si tú quieres, por ejemplo, tienes tu diseño y quieres adquirir ese diseño, lo que haces es subir ese diseño a esa plataforma y luego de que subes el diseño a la plataforma, ellos imprimen para ti ese producto. Ahí también está ocurriendo impresión bajo demanda porque hasta que tú no haces el pago, ellos no te imprimen tu producto. ¿Para qué nos serviría a nosotros como diseñadores la impresión bajo demanda? Bueno, nos serviría dependiendo de lo que tú desees. Si es un hobby lo que estás haciendo y lo que deseas son productos para ti mismo, para tu hogar, porque quieres productos con tu diseño, lo que haces es simplemente ir a esas tiendas, ir a esas compañías, subes tu diseño como te voy a mostrar a continuación. Y luego de que subes tu diseño, entonces ahí ellos te envían el producto que tú deseas para ti mismo. Entonces te serviría como hobby en ese caso. Ahora, si lo que quieres es crear una tienda online, bien sea crear una tienda en Etsy, crear una tienda en Shopify, incluso crear una tienda en esas mismas plataformas que ya te voy a explicar, entonces tú podrías subir tu diseño y crear esa tienda online que te genere dinero y venderlo a otras personas. Y como te digo, lo bueno de la impresión bajo demanda es que tú en sí no vas a gastar dinero teniendo inventario en tu casa. ¿Por qué? Porque no se ha impreso ese inventario, ¿ok? Es decir, no tienes inventario y en el momento que la persona desea algo tuyo, se imprime en esas compañías. Por supuesto, en algunas ocasiones, cuando es impresión bajo demanda, el porcentaje de ganancias que tú obtienes es menos
porque esas compañías, digamos que cobran un poquito más caro porque ellos te están haciendo el favor de imprimirte en el momento, incluso ellos hacen el envío, el delivery a la persona que lo está comprando. Entonces, por lo general, digamos que las ganancias no son tan altas como cuando tú tienes todo el inventario en tu casa. Pero bueno, pongámoslo de esta manera, ¿no? Antes de que comiences a vender tienes que gastar un montón de dinero para tener inventario en tu casa y bueno, luego que se venda es que tú vas a obtener las ganancias. En impresión bajo demanda tú no tienes que invertir económicamente nada en el producto, pero y cuando empiezas a vender pues simplemente empiezas a ver tus ganancias. Así que digamos que tiene sus pros y sus contras como todo. Ahora vamos a hablar de algunas compañías en las donde tú podrías conseguir tus propios productos y cómo vas a subir ese diseño. Bueno, estas vendrían siendo algunas de las compañías para imprimir sus productos. En ellas tenemos Printful, Printify, Spoonflower, Society6, Zazzle y Redbubble. Cada una de ellas tienen productos diferentes y se manejan de manera diferente. Les voy a hablar un poquito de ellas y cuál es la diferencia. Printful y Printify se parecen bastante. Printful es una compañía que se encarga específicamente de que ustedes suban sus diseños y ellos lo mandan a imprimir. Si se dan cuenta, lo primero que hacen cuando abren una página de Printful, que es completamente gratis, es que los invita a empezar a diseñar su producto. Incluso los puede conectar con tiendas como Etsy, Shopify, y luego ellos hacen todo el proceso incluso de pago de tu tienda. Entonces Printful es bastante buena porque es bastante fácil de utilizar, la verdad, y de crear tus productos con tus diseños también es bastante sencilla. Lo primero que ellos tienen es aquí la parte de catálogo de productos. Ustedes entran y de una vez van a ver que tienen un cierto tipo de productos. Incluso lo tienen aquí. Si ustedes, por ejemplo, quieren decoración del hogar, se van y ellos les van a mostrar qué decoración del hogar tienen. Si se dan cuenta, están completamente en blanco, pero la idea es que luego ustedes coloquen sus diseños como la botella esta que está acá, o simplemente las iniciales como esto que está acá. Es una plataforma que es solamente para que ustedes puedan imprimir sus productos, más no pueden generar una tienda en Printful, pero lo bueno es que, como les comenté, los pueden conectar con tiendas como Shopify o Etsy y a través de ella ustedes pueden crear su tienda online. La segunda que teníamos en la lista era Printify. Printify es muy parecido a Printful, no se las voy a mostrar, pero de igual forma ustedes tienen una cantidad de ciertos productos, la pueden chequear. La única diferencia con Printify y Printful es en ocasiones la calidad del producto. La verdad, las dos son bastante buenas, y también el precio del producto, que va a depender del tipo de producto. Ustedes tienen que ir y revisar. Lo importante en este tipo de empresas, antes de comenzar a ofrecer su producto, es que siempre adquieran el producto para que vean la calidad, porque esa va a variar bastante. Yo en mi caso he utilizado Printful porque es bastante fácil de utilizar, aunque a veces el envío es un poco costoso y es ahí donde a veces me frena a la hora de ofrecer productos por esta compañía. Ahora vamos a hablar de Spoonflower. Spoonflower, si ven acá, pueden crear aparte una tienda online. Es decir, dentro de esa plataforma ustedes pueden crear su propia tienda online. Esta que está acá, que les muestro, es Spoonflower. Es una compañía que no tiene tantos productos como los de Printify. Ella más que todo tiene fabricación de telas y les ofrece una cierta cantidad de telas de todo tipo. Entonces ellos son especialistas en fabricar tela, en wallpapers y en decoración del hogar. Todo lo que tiene que ver con el hogar, ellos hacen la impresión de esos diseños. Tú puedes crear tu propia tienda online
y ponerle su nombre y comenzar a subir esos diseños. En un próximo video voy a explicar un poquito de cómo utilizar Spoonflower. Yo en estos momentos estoy explorándola y estoy creando nuevos diseños porque pienso dedicarle un poquito más a mi tienda, que la tengo un poco abandonada. Lo bueno de estas tiendas es que ellos los ayudan a darle los mockups, es decir, ellos le muestran cómo se va a ver su diseño en el producto que ustedes están ofreciendo. Si se dan cuenta, ellos muestran absolutamente todo de tal manera que este producto no sea impreso, pero si la persona lo desea adquirir, ellos simplemente van a venir acá, van a poder revisar las fotos que se ven bastante reales porque son mockups, y simplemente van a adquirir su diseño. Es una tienda bastante buena que utiliza muchos diseñadores para comenzar a vender sus diseños y también crear un estilo de portafolio. También tenemos la empresa Society6, que lo utilizan bastante los diseñadores. Society6, yo no he trabajado con ella, la verdad, pero he estado explorando las posibilidades de comenzar a vender mis productos. Lo bueno de Society6 es que vende ustedes también pueden crear su propia tienda online, así como Spoonflower, venir y comenzar a subir todos sus productos. La otra cosa buena que tiene Society6 es que ustedes pueden subir un solo diseño y luego él se lo sube, digamos que ese diseño, al subirlo a un solo diseño, se lo suben en todos a la vez, y ustedes lo que tienen que hacer es, digamos, que ir acomodando el diseño al tamaño que ustedes desean. Es decir, si ustedes suben este diseño y lo que quieren es un poco más pequeño, lo que hacen es acomodarlo al tipo de diseño. Pero la compañía es bastante buena, tiene productos buenos. Yo pronto voy a revisarla un poquito más porque he estado pensando en la posibilidad de tener mis propios productos, mi propia tienda en esta plataforma. Y bueno, ustedes pueden venir y revisar acá. También tenemos la Zazzle y Redbubble. Zazzle también es una tienda que se parece mucho a Printful y a Printify. Ella no tiene tienda online. Zazzle la utilicé yo para pedir un papel de regalo y mostrarlo en mi mini curso gratis que está en la parte de abajo, y me fue bastante bien. Recibí un producto de buena calidad, buena impresión, como se los muestro a continuación. Fue una compañía donde pude pedir este tipo de productos. Si ustedes tienen un poco de curiosidad sobre esta compañía, simplemente se llama Así Como Está. Ustedes pueden venir y ver qué tipo de productos tienen y que se adecúen a las necesidades de sus diseños y del producto que ustedes les gustaría ver cobrar vida. Si se dan cuenta, todos estos productos son los que ustedes pueden ver. Ustedes pueden venir aquí a la parte, pueden colocar la parte de crear su propio diseño, y él le muestra aquí una cierta cantidad y variedad de productos. Entonces se las recomiendo para que ustedes vayan y revisen. Otra de las que tengo aquí es Redbubble. Redbubble es una tienda, también pueden hacer una tienda online y vender sus productos. Es bastante económico los productos que pueden adquirir a través de esta plataforma. Yo no he tenido experiencia con ellas, pero he revisado y muchas personas dicen que la calidad de algunos productos no son buenas. Por ejemplo, la calidad de los stickers dicen que son bastante buenas, pero he revisado que personas que no reciben muy buena calidad de los productos o tienen un porcentaje de ganancia muy baja. Pero sin embargo se las dejo por ahí porque es bastante interesante la plataforma, a ver si a ustedes les funciona. Vamos a suponer entonces que ustedes quieren utilizar Printful para crear su propio producto. Les voy a mostrar rápidamente cómo podrían subir su diseño. La mayoría de las veces se hace de la misma forma, es decir, tienen su propia plantilla, su propio diseño, y ese diseño simplemente lo suben a la plataforma como lo vamos a hacer aquí. Es decir, que este video les va a servir para utilizar
utilizarlo en diferentes plataformas. Si ustedes aún no han hecho mi curso de Empieza Simple creando su propio diseño, los invito a que lo vean en la parte de abajo porque ahí les explico más detalladamente cómo crear su propio diseño, su patrón repetible y luego subirle a este tipo de plataforma. Bueno, vamos a crear rápidamente nuestro producto. Para crear su producto, pues primero tienen que escoger cuál es el producto que desean crear. Se van a venir aquí a la parte de catálogos y simplemente lo que van a hacer es escoger ese producto que ustedes desean crear. Vamos a suponer que yo lo que deseo crear son unos hermosos cojines. Se van aquí a la parte de decoración y escogen simplemente la parte de los cojines. Yo voy a agarrar este primero que está acá simplemente para mostrárselo. Aquí simplemente lo que van a hacer es crear su plantilla de producto. Es como dicen, es una plantilla de producto, no es que van a pedir el producto como tal, es que lo van a ver para poderlo mostrar en su tienda online. Lo que van a hacer aquí es subir su diseño y se van a la parte de acá y colocan aplicar. Y lo que hacen es subir el diseño que ustedes han creado. En mi caso yo tengo este diseño y lo que voy a hacer es colocarlo en la parte de acá. Simplemente esto que está acá, si se dan cuenta, incluso se los muestra en 3D. En blanco está en la parte de abajo porque solamente lo hemos puesto en la impresión frontal. Si quieren en la impresión trasera, pueden simplemente venirse acá, subir el mismo diseño o aplicar otro diseño que les combine y decir, bueno, ahora sí tienen por delante y por detrás. Vamos a suponer que ustedes tienen este patrón repetible y lo que quieren hacer es que las flores se vean más pequeñas. Lo que van a hacer es simplemente colocarlo del tamaño que ustedes quieran. Al colocarlo del tamaño que ustedes quieran, si se dan cuenta, no cubre todo mi cojín. Entonces lo que se van a hacer aquí es que se van acá a colocar en diseño y siempre va a haber este botón de diseño en la mayoría de las plataformas. Si no les da este botón, de una vez ellos arman su propio patrón. Bueno, diseño, y luego que hacemos nuestro diseño nos vamos aquí donde dice cuadrado porque este diseño que yo lo hice con esa composición. Si lo hubiera hecho con otra composición hubiera utilizado pero mi diseño está hecho con esta composición. Bueno, luego que lo suben, si se dan cuenta, al colocar la composición, él les arma todo el diseño, es decir, se lo unen como el patrón repetible. Esto que dice espaciado no lo toquen para nada, siempre tiene que estar en 0,0. Entonces fíjense que ahora tenemos nuestro patrón repetible en un hermoso cojín y creo que me gusta más así. Igualmente con la impresión trasera, si ustedes lo que desean, vamos a mirar que se vea un poco más pequeño, simplemente vuelven a hacer lo mismo. Yo por ahora lo voy a dejar así como está. Bueno, ya tenemos nuestro diseño y ahora lo que vamos a hacer es guardar la plantilla. Antes de continuar, recuerden que siempre la calidad de impresión debe estar aquí. Fijarse que los DPI están bien, que la calidad de impresión esté bien. Si esto está en rojo, ustedes tienen que volver a hacer su diseño en los DPI que ellos indican. Por eso les dejo mi mini curso en la parte de abajo para que ustedes puedan cerciorarse de que están haciendo su diseño en una buena resolución de tamaño para que no les quede pixelado a la hora de impresión. Bueno, ahora vamos a guardar nuestra plantilla. Luego que guardan la plantilla, se les va a producir aquí su mockup. Y fíjense lo lindo que ha quedado nuestro cojín aquí en la parte. Ya tenemos nuestro producto. Aquí yo ya tengo otros productos con el mismo diseño. Si se dan cuenta, tengo unas mantas y puedo crear los productos que yo quiera. Bueno, luego ustedes lo que hacen es añadir a la tienda, conectarlo con la tienda y bueno, eso vendría siendo tema para otro video. Listo, les quería mostrar cómo subir su diseño a una de las plataformas.
La forma en que lo hicimos de esta manera lo van a poder hacer también para muchas otras formas. Si tienen alguna duda sobre este tema, me lo dejan por abajo. Y ahora la segunda forma para generar dinero con tus diseños y verlos cobrar vida. Antes de continuar, los quiero invitar a mi mini curso completamente gratis que está en la parte de la descripción, en la cual, el cual se llama Empieza Simple Creando tu Diseño. Para aquellas personas que están nuevos en este hermoso camino de creatividad y de crear sus diseños, ahí les muestro dos formas de hacer sus patrones repetibles, desde la inspiración, hacer sus dibujos, pasarlo a digital y luego subirlo a nuestra plataforma para obtener nuestro papel de regalo. Lo bueno es que en este curso vas a poder aprender absolutamente todo de cómo crear un producto, y luego de que hagas ese curso podrás seguir y creando diferentes tipos de productos. Si estás animado, te invito, es completamente gratis y está en la descripción. Ahora vamos a hablar de cómo licenciar entonces sus diseños. Licenciar sus diseños significa que ustedes le alquilan o le venden, dependiendo del contrato, su diseño a una compañía. ¿Quiénes son estas compañías? Estas compañías son, por ejemplo, fábricas de telas que imprimen en gran escala una cantidad de telas y que están buscando constantemente cualquier tipo de diseño para hacer sus cambios de estaciones y crear nuevas telas y nuevos inventarios. Entonces siempre hay mucho. Estamos hablando de fábricas de tela, estamos hablando de aquellas personas que crean sábanas, ropa de niños, ropa de adulto, ¿qué más te puedo decir? Cualquier cosa que mires en tu casa, cojines, lo que sea que te imagines. Estas compañías buscan diseñadores estampados para poder alquilarle o comprarle su diseño. ¿Por qué te digo alquilarle o comprarte? Bueno, tendría que hacer un video nada más de esto porque eso es un poquito más extenso. Y bueno, cuando digo alquilar o venderlo es porque existe la manera en que tu diseño, se lo puedas vender completamente a esa compañía y que ya el copyright de ese diseño ya no te pertenece. Por supuesto, si se lo vendes de esa manera, vas a ganar, digamos, un porcentaje grande en el momento porque estás vendiendo. Y la otra metodología es que ellos te paguen por royalty. Royalty, ¿qué quiere decir? Que ellos te van a pagar un porcentaje por producción, y ese porcentaje va a variar dependiendo de la compañía. Si es una compañía que imprime muchísimo, los porcentajes son menores, pero las ganancias son mayores porque imprimen en mayor cantidad, y viceversa. Si esa compañía imprime muy poquito, te van a pagar un porcentaje un poco mayor, pero las ganancias son menores porque ellos no tienen tanta impresión. Espero que me hayas entendido. El punto es que tú ganas mes a mes por impresión de tu diseño en sus productos, y esa es una muy buena forma de ganar dinero con tus diseños, porque si tú tienes uno o dos diseños con licencia, a lo mejor no va a hacer mucha la diferencia, pero si tú comienzas a crear varios diseños, se va creando como una bolita de nieve donde vas teniendo muchos diseños que te generan dinero mes a mes sin tener que hacer absolutamente nada. Es decir, creaste tu diseño y ellos te van creando dinero. Bueno, hay muchas preguntas a responder a ese tipo de cómo vender tus diseños. Sin embargo, me pueden dejar en la descripción cualquier tipo de pregunta que tenga, porque nada más quería como que tocar los dos métodos en los que ustedes podían convertir sus diseños a productos y ganar dinero. Y tendría que enfocarme más en cada tema para explicarles completamente. Entonces, bueno, si tienen algún interés sobre este tipo de tema, simplemente escríbenme en la descripción y podríamos hacer un video solamente de licencia o un video solamente de impresión bajo demanda. Si está en mis manos, responderé preguntas que sepa en el momento. Así que bueno, no se olviden que los invito a mi mini curso Empieza Simple Creando tu Diseño, que está en la parte de abajo. Y bueno, si estás viendo este video es porque seguramente te interesa crear tus propios productos con tus propios diseños, así que no te pierdas ese curso que está súper bien. Por ahora lo tengo completamente gratis, así que ve a descargarlo. Es
5 lecciones que te encantarán de 20 minutos donde vas a aprender una nueva habilidad y de paso gratis. Les dejo por aquí la información de mi mini curso para que lo vayan a ver.